En Chile también tienen su propio caso Íñigo Errejón. Se trata del socialista Manuel Monsalve, ex número 2 del Ministerio del Interior chileno, dentro del gobierno de Gabriel Boric, recientemente acusado de abuso sexual y violación. Veámoslo. Mientras que en España estamos digiriendo el caso de Íñigo Errejón, en Chile llevan varias semanas con otro caso bastante similar al que hemos experimentado aquí, pero todo se ha dicho mucho más grave. Se trata del caso de Manuel Monsalve, hasta hace unos pocos días número 2 del Ministerio del Interior del gobierno socialdemócrata, progresista, ecologista y feminista de Gabriel Boric en Chile. Recordemos que, como ya hemos explicado en otras ocasiones en este canal, la figura de Gabriel Boric sería equiparable justamente a la de Íñigo Errejón, una persona que procede del entorno de la extrema izquierda, pero que no es ni mucho menos un comunista clásico, sino una persona que intenta vestirse con los ropajes de una socialdemocracia moderna, que abandona los antiguos mensajes dogmáticos del marxismo y que abraza un intervencionismo de corte más juvenil, volcado en el ecologismo o en el feminismo. Vamos, que mientras Daniel Jadue, líder del Partido Comunista chileno, sería el Pablo Iglesias de Chile, Gabriel Boric era hasta el momento el Íñigo Errejón chileno, desde luego no el Pedro Sánchez chileno. Y dentro del gobierno encabezado por Gabriel Boric en Chile, Manuel Monsalve ocupaba el número 2 del Ministerio del Interior. Manuel Monsalve, que pertenece al Partido Socialista Chileno, no al mismo partido de Gabriel Boric, Apruebo Dignidad, pero que ya en 2021 expresó de manera más o menos oficiosa su apoyo a la candidatura presidencial de Gabriel Boric por el Frente Amplio. ¿Pero en qué consiste exactamente el caso Manuel Monsalve? Pues resulta que el pasado 14 de octubre, una funcionaria dependiente jerárquicamente de Monsalve presentó contra él una denuncia por violación y abuso sexual. Y al hacerse pública esta denuncia, 3 días después, el 17 de octubre, Manuel Monsalve dimitió. Según la acusación que ha presentado esta funcionaria contra Manuel Monsalve, todo comenzó el pasado 1 de septiembre, cuando el número 2 del Ministerio del Interior le escribió sin venir a cuento por la aplicación de mensajería instantánea y privada Signal para ver si podían quedar a almorzar y a charlar sobre asuntos de trabajo. La funcionaria accedió y, según relata, al finalizar la comida, Monsalve la besó sin que mediara consentimiento. Al día siguiente, el 2 de septiembre, el jefe de gabinete de Manuel Monsalve contactó con la funcionaria para anunciarle que se había reestructurado internamente el ministerio y que a partir de ese momento desempeñaría unas funciones distintas que implicaban acompañar regularmente a Monsalve en sus viajes por el país, a cambio, eso sí, de una remuneración sustancialmente más elevada. Aquí cabe decir para la audiencia española que el caso Monsalve ya se entremezcla o ya tiene ciertas semejanzas con el caso de José Luis Ábalos. Pero la cosa no terminó aquí. El 22 de septiembre, la funcionaria y Monsalve fueron a cenar a un restaurante céntrico de la capital chilena y durante la cena tomaron hasta 3 cócteles. A partir de ese momento, la funcionaria dice que ya no recuerda nada más de lo que sucedió aquella noche, pero que a la mañana siguiente se despertó en un hotel, concretamente el Hotel Panamericano donde se alojaba Monsalve, y se despertó desnuda y con una lesión en la muñeca. Y 3 semanas después de esos hechos, después de haberlo reflexionado profundamente y de haberlo hablado con su entorno, la funcionaria acabó presentando la denuncia por violación y abuso sexual contra Monsalve. Como señalaba, hasta aquí el asunto podría tener cierto paralelismo con el caso de Íñigo Errejón, si bien las acusaciones que pesan sobre Monsalve son bastante más graves que las que pesan sobre Íñigo Errejón, porque a Monsalve se le ha denunciado por violación, mientras que a Íñigo Errejón, a pesar de la ley solo sí es sí, se le habría acusado de lo que antes era el abuso sexual. Sin embargo, hay un punto crítico en lo ideológico en el que ambos casos se siguen pareciendo,
y es en la reacción inicial que tuvieron los dirigentes de izquierdas, tanto en Chile como en España, que rodeaban a Monsalve y que rodeaban a Íñigo Errejón, una vez esos dirigentes de izquierdas conocieron las acusaciones que recaían sobre ambos. Y es que la misma izquierda, que tanto en España como en Chile nos bombardeaba a diario con el mensaje de hermana, yo sí te creo, el mensaje de que resultaba imperativo conceder de inmediato presunción de veracidad a la acusación por abuso o agresión sexual que presentara una mujer en contra de un hombre, esa misma izquierda que ha convertido ese axioma en parte de su identidad ideológica feminista, cuando se ha enfrentado a una situación en la que los suyos, Manuel Monsalve en Chile o Íñigo Errejón en España, han sido acusados de agresión sexual o de abuso sexual, esa misma izquierda de entrada ha preferido creer al hombre acusado de abusador o de agresor sexual antes que a la posible víctima acusadora. Que cuidado, es muy respetable que se le quiera reconocer al acusado presunción de inocencia y que por tanto, de entrada, no tengas por qué creerte cualquier acusación que caiga sobre él. Pero cuando has enarbolado como bandera ideológica el hermana yo sí te creo, es decir, pase lo que pase, voy a creer a una mujer que acusa a un hombre, resulta del todo hipócrita y cínico que cuando tienes que poner a prueba la coherencia de ese principio ideológico que has defendido, te lo saltes precisamente porque te afecta a ti o porque les afecta a los tuyos. En el caso de Íñigo Errejón en España sabemos que, como poco, se hizo caso omiso durante más de un año a las acusaciones de abuso sexual que pesaban contra Íñigo Errejón, acusaciones sí, de una fuente anónima en una red social, pero acusaciones al fin y al cabo que por tanto afectaban a ese principio del hermana yo sí te creo, y en el caso de Manuel Monsalve en Chile, sabemos que como poco se le mantuvo en su cargo como número 2 del Ministerio del Interior durante 3 días después de que la ministra del Interior y el propio presidente de la República, Gabriel Boric, conocieran el contenido de la denuncia por abuso sexual y violación contra Monsalve. Y uno podría decir, bueno, pues 3 días tampoco es para tanto. Se le terminó cesando relativamente rápido. El 14 de octubre se presenta la denuncia, toman conciencia de ello, como tarde ese día, la ministra del Interior y el presidente de la República, y 3 días después, Manuel Monsalve dimite como número 2 del Ministerio del Interior. Tampoco es que se le haya mantenido tanto tiempo en su cargo después de conocer los hechos. Desde luego, ni mucho menos más de un año, como ha sucedido en España con Íñigo Errejón. Pero en realidad la pasividad de la ministra del Interior y del presidente de la República en Chile, aunque solo haya sido durante esos 3 días, puede ser bastante más grave que la pasividad de toda la cúpula de Más Madrid y de Sumar con respecto a Íñigo Errejón durante más de un año. De entrada, si tú abrazas el principio de hermana yo sí te creo, si hay una funcionaria que ha acusado al número 2 del Ministerio del Interior de violación, deberías considerar a Manuel Monsalve no presuntamente inocente, sino presuntamente violador. Y por tanto, ¿cómo vas a mantener 3 días en su cargo, número 2 del Ministerio del Interior, a una persona a la que tú, si aplicas coherentemente los principios feministas por los que has abogado, a los que tú consideras un violador? Deberías haberlo cesado ipso facto cuando tuviste conocimiento de la denuncia por violación contra Monsalve. Y es que desde los días anteriores a la denuncia por violación y hasta que Monsalve terminó abandonando su cargo como número 2 del Ministerio del Interior, Monsalve se valió de medios públicos, concretamente de la policía chilena, para ir construyendo su defensa y borrando pruebas. Concretamente, Monsalve, como número 2 del Interior, le ordenó a la Policía de Investigación, primero, que borrara todo el contenido de su teléfono móvil, de tal manera que no quedara ninguna evidencia de los chats, de las conversaciones, de los archivos que podía mantener con esta funcionaria. Segundo, que revisaran las cámaras del Hotel Panamericano
para comprobar qué salía en ellas. Y tercero, que se acercaran a la vivienda de la funcionaria para contactar con ella y tratar de intermediar y llegar a un acuerdo amistoso en este caso. Y claro, si Monsalve se estaba valiendo de su cargo para potencialmente obstruir la investigación, no cesarlo inmediatamente de su cargo, mantenerlo en su cargo al mando de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado chileno, aunque solo fueran 3 días más desde que se presentó la denuncia, otorgaron a Monsalve, con la connivencia activa o pasiva de Gabriel Boric, tiempo para seguir maniobrando desde el Estado en anular la denuncia que se había presentado en su contra. Por eso digo que el caso de Manuel Monsalve es más grave que el caso de Íñigo Errejón, no solo porque las acusaciones que pesan en su contra también son más graves, sino porque en Chile se han utilizado recursos públicos para atacar y para bloquear a la parte acusadora. En España, como mucho, Íñigo Errejón ha utilizado a una diputada de la Asamblea de Madrid para que actúe como intermediadora con sus posibles víctimas, pero desde luego no se han utilizado, al menos que sepamos, a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado para encubrir nada. Pero sea como fuere, el caso de Íñigo Errejón en España o el caso de Manuel Monsalve en Chile nos recuerda que todo el discurso feminista colectivista que ha ido alimentando la izquierda española, la izquierda chilena y también la izquierda internacional durante los últimos años no era un discurso que arrancara de sus propias convicciones, no era una profesión de fe por un mundo que ellos creyeran mejor, sino que era una forma de manipular a los ciudadanos para conseguir arrancarles su voto. Se han cargado los fundamentos del Estado de Derecho simplemente para enfrentar a una parte de la sociedad con otra parte de la sociedad y de esa guerra social intestina salir ellos vencedores carreteando votos como aliados de las mujeres. Pero a la hora de la verdad han demostrado que solo estaban instrumentalizando a las mujeres en su propio beneficio. No solo es que tengan entre sus filas a posibles abusadores o agresores sexuales, sino que ellos mismos han optado por encubrir esos hechos, negando la presunción de veracidad que ellos defendían a las mujeres acusadoras. Cuando ha bajado el telón, nos hemos dado cuenta de que todo era una representación teatral dirigida a envenenar a la sociedad, a envenenar a los hombres en contra de las mujeres y a las mujeres en contra de los hombres, socavando el principio de presunción de inocencia y, por tanto, las garantías del procedimiento penal, con el único objetivo de enriquecer y empoderar a los actores principales de esa tragicomedia.